invitado al que no sabemos si encontramos en su tierra, en Málaga o allá donde últimamente da el callo, que es Madrid. Es representante de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. Hablan de él como revelación y también suelen mencionar su nombre junto al de la fecha redonda que hoy también queremos conmemorar y que no se nos pase por alto, que es el 15 de mayo. Estamos hablando de Alberto Garzón. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿En Málaga, en Madrid o por ahí? En Málaga, que hoy es fiesta en Madrid, así que ya mañana volvemos otra vez a la capital. Eso es, sí, fiesta en Madrid. ¿Alguno ha aprovechado para decir qué es 15M? Pues San Isidro, ¿no? Pero nos tememos que es un poquito más que San Isidro. Sí, bastante más. Yo creo que es un movimiento de mucha importancia que ha marcado y marcará todavía por mucho más tiempo la política española. Pues nuestro compañero Daniel Sánchez precisamente se refiere al 15M en el contexto de la charla. Daniel, Gabón. Gabón, el 15M nació en los estertores del gobierno de Rodríguez Zapatero. Continúa vivo un año más tarde bajo el gobierno del Partido Popular. Es posible que en su resurrección el movimiento haya tenido menos fuerza, pero la situación en lo económico en absoluto ha mejorado en este año. Los recortes introducidos en los primeros meses de gobierno por el Ejecutivo de Mariano Rajoy no solo han molestado a gran parte de la ciudadanía por afectar a derechos básicos como la educación o la sanidad, sino que además no han logrado calmar a los mercados, que también por las dudas sobre Grecia han protagonizado hoy una nueva jornada agónica, con la prima de riesgo escalando hacia los 500 puntos y el IBEX cayendo un 1,6%. Está en niveles del año 2003. Una jornada, por cierto, en la que la Generalitat ha presentado su tercera jornada propia de recortes, y en este contexto, tras una multitudinaria protesta en la Puerta del Sol el pasado sábado, hoy, cuando se cumple el aniversario del movimiento 15M, se ha celebrado una cacerolada multitudinaria. Los indignados tenían la posibilidad de manifestarse hasta las 10 de la noche. En estos momentos, la Puerta del Sol en Madrid continúa con cientos de personas celebrando una asamblea que va a poner punto y final a 4 jornadas de protestas. En este aniversario puede que ese punto final llegue a las 12 de la noche con una nueva cacerolada. Bueno, pues hay quien dice todavía que pese a todo, pese a que las calles se han vuelto a llenar, las plazas se han vuelto a llenar, no solamente Sol, el 15M es poco más o menos nada entre dos platos. Bueno, yo creo que la verdad es que todavía tiene mucho recorrido. La característica fundamental del 15M es que no nace de una situación coyuntural, sino ante una situación estructural. No nace con una demanda concreta, sino como respuesta de la frustración de la gente sobre unas causas que son económicas y sociales, fundamental, y que no han desaparecido, sino que, como bien se acaba de mencionar, se han agravado. Por lo tanto, es verdad que la materialización visible del 15M ha podido bajar en intensidad, pero eso no significa que haya perdido fuerza. Puede aparecer con mucha más intensidad en cualquier momento, y desgraciadamente el escenario es precisamente ese, un escenario de agravamiento de la crisis que puede hacer que la gente pues vuelva a tener intención de canalizar su frustración creciente en movimientos como el del 15M, que además están más maduros porque ha tenido un año de debate y de reflexión en términos económicos y académicos muy profunda, que hace que la gente esté mucho más politizada que hace un año y sobre todo que antes del 15 de mayo del año pasado. ¿Y cuál tiene que ser la postura de los partidos, llamémosle, aunque no sea correcto, convencionales como el suyo, que tienen que mantener un raro equilibrio, porque por una parte no tienen que contaminarlo, pero por otra parte sí tienen que estar atentos a lo que sale de ahí? Bueno, yo creo que son movimientos y partidos que funcionan en planos distintos. El objetivo del partido es alcanzar un poder institucional para cambiar las leyes, cambiar las sociedades de ahí, y el objetivo del movimiento 15M no está muy claro, es difuso, pero en la medida que se puede reconocer, quizás pudiéramos decir que es el objetivo de cambiar la concepción de la gente de lo que es la política, de las formas de organización social, las relaciones sociales, etcétera. Entonces hay vasos comunicantes que hacen que muchas personas como yo mismo hayamos participado en esos movimientos, porque hablamos de herramientas diferentes. Yo creo que el movimiento 15M lo que hace es plantear una especie de enmienda a la totalidad
del sistema económico, porque surge como respuesta ante una dinámica que va más allá de 2 o 3 años, sino que es mucho más larga, y por lo tanto los partidos no pueden recogerla y ponerla en un programa electoral con la facilidad que supondría pues simplemente circunscribirse, por ejemplo, a la reforma de la ley electoral. Es algo mucho más profundo que todo eso, y los partidos tienen muchas carencias en este punto, incluso no acaban de encontrar interlocutores, porque por su propia naturaleza el movimiento social 15M carece de ellos, carece de portavoces, y por lo tanto hablamos de algo nuevo que, como todo movimiento social, antecede a un cambio de mentalidad en la sociedad. Yo creo que es un hito, va a mutar, va a desarrollarse de muchas formas y son impredecibles todas, pero sí que va a dejar marcado, porque entre otras cosas ya ha marcado el control de la agenda, ya ha decidido de qué se habla, de qué no se habla, y todos han tenido que seguir ese paso, y eso es una situación que era inesperada hace 4 años, por ejemplo. Y mientras tanto hay que seguir haciendo ese trabajo institucional, a pesar de que el escenario que se ha encontrado usted en estos meses que lleva en el Parlamento seguramente no se parece nada a su ideal. Bueno, la verdad es que llegamos sin ingenuidad alguna, sabíamos ya que este sistema parlamentario institucional tiene enormes limitaciones, reconocidas incluso por el Partido Socialista al terminar su gobierno, que manifestó que mucha impotencia ante el poder excesivo de los mercados, y por lo tanto manifestaba que incluso accediendo al gobierno de un país no tienes los instrumentos suficientes para hacer la política económica que uno desearía y que técnicamente es posible, pero que carece de instrumentos. Entonces, a esas limitaciones hay que sumarle una mayoría absoluta del Partido Popular que funciona de rodillo y que por lo tanto destroza toda nuestra energía y dedicación y la lanza por la borda. Aún así, pues tenemos que hacer un trabajo de trasladar y reflejar, desvelar la verdadera naturaleza de las políticas del Partido Popular y funcionar desde ese altavoz para seguir concienciando a la gente, porque es obvio que formalmente el Partido Popular, con su mayoría absoluta, arrasará con todo lo que quiera. Entonces nuestro trabajo es más de medio y largo plazo, es más de resistencia. Y más de explicar cosas aunque sean difíciles. Y ahora ya me voy directamente a su tierra, Andalucía. Casi se puede decir la primera en la frente, la primera medida importante que anuncia el gobierno formado por Izquierda Unida y por el Partido Socialista es un recorte en el salario de los funcionarios, y luego otra que sí se puede ver como medida más progresista, que tiene que ver con la fiscalidad, pero van a apuntar al recorte, y a ustedes concretamente les van a preguntar qué hace Izquierda Unida apoyando un recorte. Sí, es cierto, son nuevos escenarios, nuevos retos que surgen. Hoy se ha anunciado esto. Izquierda Unida, de momento, mañana va a hacer una rueda de prensa explicando la posición concreta de la organización. Es cierto que el margen de maniobra, lo anunciábamos antes de entrar en las elecciones y cuando planteamos la posibilidad de entrar en el gobierno, el margen de maniobra es limitado, primero por la crisis, segundo por las imposiciones del propio gobierno de España, que por ejemplo la subida de 37,5 horas está impuesta por decreto ley. Entonces es un escenario muy muy peligroso y nuevo para una formación que reconocemos que es que los recortes no son la solución, y eso hay que mantenerlo por encima de todas las cosas, porque los recortes agravan la crisis y llevan a más recortes. Es un círculo vicioso terrible que destroza el estado del bienestar. Por lo tanto, lo que hay que preguntarse es cómo se distribuyen los costes que hay que asumir, y ahí Izquierda Unida y el Partido Socialista, las personas y compañeros que se encuentran en esa situación, pues han decidido que se van a materializar de la forma que el acuerdo ha sido de hoy. Entonces les corresponde a ellos saber si es lo más adecuado o no. Mañana veremos cuál es su posición, y sobre todo es evidente que Izquierda Unida tiene que hacer una labor pedagógica importantísima, porque su electorado, nosotros mismos, pues somos muy sensibles a esta situación, y sobre todo porque afecta a nuestra propia base social. Así que efectivamente nuevos retos en un contexto que además puede cambiar cualquier día. Las amenazas de intervención de España en Andalucía son constantes, y las de Europa sobre España también. Puede cambiar todo esto de una forma muy rápida y hay que estar muy atento. Ese es el escenario que nos están dibujando, y cada vez para dentro de menos tiempo. Hoy ya, quien más, quien menos, da por hecho que Grecia va a salir del euro y que
inevitablemente el resto de las economías ahora débiles lo vamos a pagar en forma de intervención, o como poco lo que decía el tan de moda Krugman, en forma de corralito. No sé si usted es tan pesimista. No soy tan dramático, creo que se puede controlar de una forma mucho más adecuada. Es un corralito, tiene unas consecuencias económicas y sociales terribles que hay que evitar por todos los medios, pero sí es cierto que hay que ser realistas. El sistema financiero español tiene unos agujeros enormes y el Estado, aplicando políticas neoliberales de austeridad y sometiendo todo al rigor de la austeridad y consolidación fiscal, al final lo que está es que no tiene margen para salvar el sistema financiero y va a tener que recurrir a la ayuda externa, especialmente a fondos del Banco Central Europeo. En esa circunstancia, bueno, estamos hablando de un rescate más o menos explícito o implícito, pero es un rescate que se puede materializar de muchas formas. Hoy tenemos un gobierno que no tiene margen de maniobra y que está forzando al resto de administraciones públicas a carecer de ese margen, pero porque hay unas instancias, las instancias de la llamada Troika, que es la que está llevando a Grecia al abismo, que ha decidido que la austeridad es la mejor política económica para salir de la crisis. Es un grave error, ya se lo ha comunicado incluso el Fondo Monetario Internacional, pero siguen empeñados en esa tarea, que es la que efectivamente en el caso de Grecia pues va a empujar a este país a tener que salir, a tener que revelar algo que ya denunciábamos muchos, es que la Unión Europea es de una fragilidad absoluta porque no ha sido construida sobre buenos cimientos, sino que ha sido construida ad hoc para favorecer al capital financiero, especialmente el alemán, que es el principal beneficiario de esta crisis. Así que es verdad que el escenario es duro y va a haber costes, va a ser difícil salir de la crisis, pero se puede hacer y sobre todo hay que hacer que la salida sea justa. Eso es lo prioritario desde una perspectiva de izquierdas. Y en el caso de Grecia, teniendo en cuenta la más que probable situación de que sus compañeros ideológicos se conviertan en la primera fuerza de las próximas elecciones, les va a tocar gestionar esa salida del euro. ¿Sería ese gran dramón insuperable que todo el mundo apunta al salir del euro? Sí, es cierto que incluso a nivel operativo salir del euro tiene costes importantes. A todo nivel, las deudas, el hecho de que las deudas estén nominadas en euros y los salarios y los ingresos en una nueva moneda devaluada, implica que en la práctica es una triplicación de las deudas y no más. Y al final eso hay que gestionar con ello. Entonces vamos a tener que ver medidas muy heterodosas, muy atípicas, muy brutales de atender a las deudas, intentar mantener un estado del bienestar. Yo creo que la principal preocupación de Syriza, y así los compañeros de allí griegos nos los han hecho ver, es crear un escudo social que impida que los más desfavorecidos sean los que más sufren ese proceso de transición. Un caso parecido ocurrió en Argentina. La pobreza se disparó un 50% en los 2 siguientes años, pero si se hubiera creado un escudo social que protegiera a ese sector más desfavorecido, pues el crecimiento que después vino, que fue espectacular, en el caso de Argentina, pues hubiera estado mejor repartido y hubiera sido mucho menos doloroso. Grecia va a enfrentar una transición muy dolorosa en el caso de salir del euro, pero estando en el gobierno un partido como Syriza, estoy seguro de que el impacto sobre la desigualdad y la pobreza y las condiciones de precariedad pues no van a ser las mismas que si lo gobernara un país de derecha, y en todo caso va a establecer unos cimientos mucho más fuertes para el futuro. Y sería muy deseable que en este futuro inmediato la izquierda europea se planteara, especialmente la del sur, alianzas entre la de Portugal, Grecia, Italia, España, porque compartimos diagnóstico de la crisis, compartimos especificidades económicas, y creo que sería muy interesante volver a pensar en la solidaridad internacional porque el escenario que viene en los próximos años es duro y hace falta. Alberto Garzón, gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros.